Él es Vladimir Putin, uno de los hombres más populares del mundo, amado por unos, odiado por otros. Ha sido presidente de Rusia por más de 20 años y la transformó de un país tercermundista al borde del colapso a una superpotencia mundial. De la memoria de un país hecho pedazos durante la caída de la URSS a un país en la que su capital, Moscú, es actualmente la ciudad que alberga más multimillonarios en el mundo según Forbes. Pero todo tiene un precio, y sus críticos aseguran que ellos han pagado un precio muy alto. Por eso Vladimir Putin es uno de los hombres más polémicos de la historia moderna. Pero ¿cómo es que un niño abandonado, de origen tan humilde, logró convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo? ¿Cómo pasó de ser un espía de la KGB a presidente de Rusia? ¿Cuáles son sus logros y de qué lo acusan los disidentes? En este video veremos su asombrosa y polémica historia. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. En la KGB conoció a Ludmila, una azafata encubierta que también trabajaba para la KGB, con la que se casó y tuvo dos hijas, María y Ekaterina. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Rusia cayó en manos de Boris Yeltsin, un hombre que llevaba años intentando convertirse en presidente y que logró acceder al poder de Rusia liderando un golpe de Estado en contra de Mikhail Gorbachev. Boris Yeltsin se convirtió en presidente de la Federación Rusa, pero como muchos políticos en el mundo, resultó ser una total decepción cuando por culpa de sus reformas radicales, millones de rusos se quedaron sin hogar y sumidos en la pobreza. Durante la era de Boris Yeltsin, Vladimir Putin comenzó a incursionar en la política y en agosto de 1999, Yeltsin nombró a Putin primer ministro de Rusia, el quinto primer ministro en menos de 2 años. En Rusia, el primer ministro es el segundo funcionario más alto en rango y le informa directo al presidente. Y luego, en un movimiento sorpresivo, Boris Yeltsin renunció como presidente y nombró a Putin presidente interino en la víspera de Año Nuevo del 99. Putin ganó las elecciones en marzo. Al principio, todos creían que Boris Yeltsin impuso a Putin a la presidencia para que lo protegiera.
La guerra en Chechenia, en la que las fuerzas rusas luchaban contra los separatistas que querían que la región fuera independiente, estaba empezando a empeorar y sus índices de aprobación estaban cayendo. Yeltsin le había dejado a Putin una bomba de tiempo. Uno de los primeros movimientos de Putin como presidente de Rusia fue indultar a Boris Yeltsin, dándole impunidad frente a cualquier investigación penal o administrativa, incluida la protección de todos sus documentos, residencias y todas las posesiones que tenía. Por eso la impresión general era que Putin era el chivo expiatorio de Boris para cubrirle la espalda y para culparlo cuando Rusia terminara de caerse en pedazos. Pero Putin tenía otros planes. Putin heredó a Rusia en uno de los peores momentos. El país estaba en medio de un conflicto con Chechenia. Además, los hombres más adinerados de Rusia, los oligarcas de la era de Yeltsin, eran los verdaderos dueños de Rusia, con más poder que Boris Yeltsin y por supuesto con más poder que el aparente inexperto político Vladimir Putin. Así, Putin intentó llegar a un acuerdo con ellos. Según el Consejo de Relaciones Exteriores en el 2000, Putin prometió a los oligarcas que él no interferiría en sus negocios ni expropiaría sus empresas a cambio de que se mantuvieran alejados de la política y no lo desafiaran ni criticaran como presidente. Y solo para que les quedara bien. Y controvertidos del año, subiendo de nuevo su popularidad a las nubes. Los detractores de Putin lo acusan de utilizar el fraude electoral y la manipulación de las leyes electorales para perpetrarse en el poder por los últimos 22 años. Estas acusaciones se avivaron aún más en julio del 2020, cuando Rusia celebró un cuestionado referéndum sobre enmiendas constitucionales al viejo estilo de la película de la ley de Herodes. Esta tampoco sirve. A partir de hoy, se modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales, pasando de 6 a 12, no, a 20 años, pudiendo reelegirse hasta por 4 periodos. Uno nunca sabe. Pero la realidad superó a la película. Antes de la votación rusa del 2020, se suponía que Putin dejaría el cargo en el 2024. Sin embargo, habiendo recibido el mandato popular después del referéndum, podrá seguir siendo presidente hasta el año 2036. Pero
Pero más allá de si los resultados del referendo ruso estuvieron amañados o no, celebrarlo le permitió a Putin acabar con la oposición que lo acusaba de querer perpetrarse en el poder ilegalmente. Después del referéndum, al menos, convirtió algo ilegal en legal. Este es uno de los principales críticos de Putin. Su nombre es Alexei Navalny y ha sido el organizador de innumerables manifestaciones públicas. También ha creado toneladas de contenido y denuncias en contra de Putin, acusándolo de corrupto, autoritario y muchas cosas más. Recientemente, Alexei Navalny sufrió un intento de asesinato causado por un ataque que casi le cuesta la vida mientras estaba en Berlín. Fue envenenado con un agente químico del que se salvó de puro milagro, pero después de salir del hospital y regresar a Moscú en enero del 2021, fue arrestado de inmediato y actualmente cumple una condena en una prisión rusa. Al igual que Navalny, otros han seguido su suerte. En los últimos años, el número de presos políticos en Rusia ha ido en aumento. La mayoría de ellos han sido arrestados por delitos como participar en reuniones no autorizadas. Sin embargo, a pesar del riesgo de ser arrestados y encarcelados, la gente sigue participando en las protestas. Y es que el presidente Putin